este pan de habas tan saludable, porque veo que los componentes que tiene la harina de habas, utilizaste fue harina integral, no tiene ninguna azúcar refinada, no contiene nada de levadura comercial. Muy bien, entonces estamos aquí con Yelixa Izquierdo y su proyecto de pan de habas y banana. Yo quiero saber cómo es ese pan y por supuesto verlo y todo esto, tengo mucha curiosidad. Así que entonces te cedo la palabra, Yelixa, para que nos cuentes un poco de tu pan, de tu proyecto, de tu experiencia, cuántas veces trataste esa fórmula, cómo fue todo ese proceso. Bueno, el pan de habas y banana surge por una iniciativa de elaborar panes con harinas alternativas. Y en la elaboración me di cuenta que hacerlo solo con harina no tenía un buen gusto. Entonces, aplicando uno que otros ingredientes, al final decidí hacerlo con banana porque le da un buen sabor y aparte la textura también me aporta una buena textura. Es un pan altamente proteico, da como una sensación de saciedad, de verdad que me ha gustado, me encantó desde que ya conseguí la fórmula final. Me ha encantado muchísimo, le he dado de probar a mis familiares, a mis padres y eso, y también les ha gustado. Y bueno, sí, hice varias, varias, sobre todo comenzando con la masa madre de habas. Allí sí tuve también como peleando un poquito, porque no tiene el mismo comportamiento que la harina panadera de trigo. Y sí me tocó tener un poco más de paciencia, ver el comportamiento y su activación que es totalmente diferente. Y empezando desde allí, entonces, una vez que estuvo activa, comencé ya con la elaboración del pan como tal, pues. De hecho, bueno, volví a ver todo el instructivo de la panadería, tomando notas y como decidiendo primeramente cómo quería el pan, si lo quería salado, si lo quería semidulce, qué hidratación quería, eh, el sabor, la textura, si quería que fuera la miga compacta o la miga o con alvéolos más grandes, o sea, todo eso me tocó primero estudiarlo y luego ya empezar allí como hacer las prácticas para ir obteniendo el pan que al final resultó. Entonces, sí, fue interesante, fue genial, me encantó toda la travesía. Ay, por momentos pensé que no lo iba a lograr y bueno, pero bueno, todo es cuestión de constancia y de práctica, de colocar, o sea, los conocimientos en práctica para realmente lograr el producto deseado. Ahora, bueno, tengo varias preguntitas, ¿no? Porque me parece desde el inicio cuando me comentaste, voy a hacer un pan de habas. Primero yo tenía habas, ese nombre me suena, y no tenía exactamente noción de qué era o qué eran las habas, ¿no? Y bueno, ajá, es un grano, todo esto, y producto de eso pude leer un poquito, realmente no me empapé mucho de eso, así que, ¿cuáles son, por qué te decidiste primero? Voy a comenzar por ahí, ¿por qué te decidiste por habas? Okay. Primeramente, porque aquí en Ecuador es un producto muy, muy comercial. O sea, de hecho el grano, ellos hacen sopas, hacen muchas cosas con ese grano y tienen su harina de habas. Entonces, claro, como estoy aquí y también quiero comercializar el producto en este país, entonces dije, nada, tiene que ser algo y algo que a las personas de aquí les guste, pues, y que al momento que yo les diga pan de habas, ellos van a decir, wow, qué rico, porque las habas tienen muchos nutrientes, sobre todo para el cerebro, y ellos
consumen muchísimo, muchísimo. O sea, cuando uno va al mercado a comprar las frutas, no hay ningún señor así de los puesticos que no venda su bolsita de habas. Entonces, para ellos aquí ese producto es muy importante y para mí, como venezolana, es nuevo. O sea, es Ujú. algo que Sí, en tan nuevo Venezuela, que yo decía que habas, me suena, pero que es una haba. sí, porque en Venezuela no hay esa semilla, ese fruto. Entonces, fue como que, bueno, hablando también con algunas personas, buscando como decir recomendaciones, también como que, wow, sí, ¿por qué no haces esto? Y yo, wow, sí, o sea, fue como que coincidencia, pues, de que ya yo lo había pensado, pero otras personas también me dijeron, bueno, intenta con esto. Buenísimo. Me embarqué en esto. ¿Cómo te fue con esto de la masa madre de habas? ¿Cuántos días en total tú dijiste, bueno, ya esto está listo, voy a hacer la prueba? No, comentaste al principio que habían diferencias, notaste que había ciertas diferencias. Háblanos un poquito de esa masa madre de habas. Okay. Bueno, la masa madre de habas realmente no tiene la misma textura que la harina de trigo panadera. No es así como decir homogénea, que uno diga, ah, sí, ya está listo. Con ese gluten. Ajá, o con un goteo así del gluten, no, no, no. Ella, o sea, ella se ve activa porque al momento de alimentarla realmente duplica y hasta puede triplicar su volumen. Se ven ¿cómo es? El oxígeno, pues El la monóxido de carbono reacción, allí. ajá, la reacción allí con las bacterias y eso. Y empecé con el olor. Yo dije, ah, ya va en camino. Porque más o menos me acordaba cuando hicimos la otra masa madre y dije, nada, esto va en camino. También lo otro que me hizo aparte del crecimiento, el olor, el sonidito, al momento de destaparlo. Yo tengo curiosidad, bueno, Yelixa, ¿tú puedes mostrarnos tu masa madre? Sí, sí, ya te la muestro, ya va. De hecho, la alimenté, ay, no sé si se ve bien. De Ujú. hecho, la alimenté para que precisamente estuviera activa ahorita, pues. Entonces, es un poco densa, pero sin embargo, fíjate que ella, o sea, ella yo la dejé como por la mitad y mira todo lo que ha crecido. ¿Hace cuánto la alimentaste? Son las 3, como a las 12 la alimenté. Ok, en 3 horas duplicó todo eso. Duplicó todo eso, sí. Claro, en un ambiente como normalmente colocamos las masas madre, en un ambiente de 28 grados para que... y entonces esa es la actividad. Así fue que me di cuenta y empecé a hacer las pruebas con el pan. ¿Y cómo te fue en esa primera prueba? Bueno, la primera prueba, realmente, como pensaba que la harina era muy densa, que entonces pensé que tenía que hidratarla muchísimo y casi que dejé como un atol. Ay, yo decía, bueno, yo creo que eso va a levantar, pero nada, eso fue ¿Pan o iba a ser crepes? así, yo no sé. Realmente, o sea, con los conocimientos empecé así como que, ah, bueno, necesité mucha hidratación, entonces voy a colocarle tanta cantidad de agua, de masa madre y no sé qué. Y no, bueno, ahí fue cuando comencé, comencé también a unir la harina de habas con la harina integral, que es la fórmula, para que la harina integral me diera un poco más de esa textura de pan, pues, porque veía que con solo la harina de habas quedaba como muy pesado, el pan quedaba muy pesado, como a veces apelmazado, como un poco así arenoso. Y por eso cuando tuve esa primera experiencia, dije, no, tengo que aliarme con otro ingrediente. Entonces empecé así, dije, nada, será la banana.
Entonces allí empecé como a mezclar esos sabores para que al paladar fuera bastante agradable, pues. Buenísimo. Me pareció, desde el inicio cuando me comentaste de habas, me pareció muy interesante, ¿no? Porque obviamente es otro comportamiento y estabas haciendo, no solamente que ibas a hacer un pan de habas, sino que estabas haciendo la masa madre de habas. Me pareció tan interesante que yo dije, yo tengo que ver el final, yo quiero ver ese producto final. Y me gustaría además que lo vamos a ver, ¿no? Y lo vamos a probar todo eso, pero me gustaría que nos hablara un poquito del beneficio de las habas, porque, y veo me pareció interesante al ver la fórmula, que lo mezclaste fue con harina integral, harina de trigo integral, pero no harina blanca, ¿no? Entonces se mantuvo la fibra allí, se mantuvo un beneficio, pero además de ese beneficio de la parte integral del salvado de trigo, ¿qué beneficios tienen las habas? Si lo sabes, si podrías educarnos un poco en esa forma. Bueno, las habas realmente son bastante recomendadas para la parte del cerebro, ¿no? Básicamente esa es su función. De hecho, su forma parece como un lóbulo. O sea, al momento ella viene cubierta como con como una conchita, ¿no? Y al momento de uno abrirla, ella se separa en dos. Entonces es como tal cual, la forma, ajá, los dos hemisferios. Y tiene hasta una parte así del grano. Tiene como pegadita una raicita que es la que la une a la planta. Y es como decir la parte de aquí de abajo, pues la parte del cerebelo y eso, ¿no? Yo de hecho la veo igualita el cerebro. Y no está muy alejado de que ese producto realmente es para el funcionamiento de nuestro cerebro. Y adicional a eso, realmente es muy alto en proteínas. El pan da también una sensación de saciedad. Con una lonja o lonja y media ya puedes sentir que estás bien, pues no necesitas comerte el pan completo a pesar de que seas muy bueno, no necesitas porque rápidamente puedes sentir esa sensación, pues. Entonces, para las personas que están en este ramo del fitness y de comer saludable, les es bastante provechoso este pan. Y bueno, aparte los beneficios que trae la masa madre como tal, de ser un fermento natural, que son bacterias buenas para nuestro organismo y nos ayudan a la buena digestión del mismo, pues. Esas serían por algunas de las propiedades o beneficios. Muy bien. Veo en cuanto al proceso de la elaboración, el amasado, veo que el amasado fue muy rápido, ¿no? Sí, sí. De hecho, al principio, bueno, hago la parte de la autólisis, ¿verdad? O sea, mezclo los ingredientes y hago la parte del proceso de autólisis y, ajá, para luego incluir la sal. Y al momento de incluir la sal, ya en ese mismo amasado, tengo ya algo, pues no una maña de gluten muy formada por su proteína, pero sí se forma algo de gluten, pues. Entonces, y en la fermentación, al momento de introducirlo en la nevera y que se fermente la maduración, pues. De 12 horas, el pan duplica prácticamente su volumen. Eso me dejó a mí, sí, en nevera. Sí, y después lo dejo reposar un poco para no introducirlo así al horno tan frío, sino que lo dejo una hora, dependiendo del clima, porque la primera vez que me salió bien, estaba haciendo un sol y un calor increíble y me salió todo chévere, pero después lo volví para practicar un poco más el pan y sí tuve que dejarlo como 2 horas afuera porque estaba muy frío y el ambiente estaba así demasiado frío. Entonces
Es dependiendo de la temperatura, pero básicamente con 1 hora está bien para luego introducirlo al horno. Y ahora, tú has hecho panes de masa madre con harina de trigo. Sí, ¿Qué diferencia, y esta vez usaste masa madre de habas, qué diferencia notaste en esa reacción? Porque muy bien tú pudiste haber dicho, yo voy a usar una masa madre de harina de trigo con esta de habas, pero ¿cuál fue la diferencia entre ellos? de hecho yo hice la prueba. Yo hice la prueba y fíjate que también la hice con líquida y después me cambié a sólida. Ok. Sí, entonces con la líquida vi que el crecimiento, bien sea con la masa madre de harina de trigo blanca, con esa, realmente, bueno, el crecimiento es bastante, visualmente se puede ver que el crecimiento del pan es bien elevado, ¿no? Y con la masa madre de habas no crece tanto, realmente no tiene un crecimiento así tan pronunciado, pero sí llega a crecer un poco. Luego, bueno, estuve viendo algunos materiales acerca de las masas madres y sobre todo de harinas diferentes. Y también por lo enriquecido del pan que tiene la banana y otros productos así, un poco de azúcar. Entonces, recomendaban que para ese tipo de panes la masa madre fuera sólida. Entonces dije, no, pero entonces voy a probar con la sólida. Y empecé, tanto lo hice igual con la harina de trigo panadera y con la de habas también la puse en sólida, ¿no? Colocando 50% de hidratación y 100% de harina, de harina. Entonces, igual me pasó, o sea, pero me creció mucho más, o sea, vi como que ese fermento sólido me le daba un poquito más de fuerza en cuanto a las habas para crecer y esponjarse un poquito más, o sea, para tener un poco más de fermentación allí en el pan, o sea, como que tenía un poquito más de fuerza ese fermento con esa harina, pues, para fermentar. Notaste que al usar la masa madre de habas, masa madre dura de habas, tenía más tenacidad el pan que usando la líquida. Sí, sí, eso de verdad que me gustó muchísimo el resultado. Ahí yo dije, ya lo logré, porque ya tenía el sabor, pero me faltaba como que algo así, no me convencía todavía como el tamaño y yo, ay, no. Entonces por eso hice esa prueba y bueno, ahí está el resultado. Buenísimo. Bueno, muéstranos el pan, que Ay, queremos sí, ver el vale. pan. Tanto hablar, tanto hablar. Mira, aquí está. Aquí está Ok. sí, Ese es el susodicho, el pan de sí, habas, el entonces. pan de haba, sí. Muy bien. Bueno, ahora queremos picarlo y, Sí, sí, bueno, esto queremos ver ese pan por dentro. ok, Una preguntita mientras vas picando allí. ok. A veces cuando trabajamos con ciertos panes de masa madre, ese ácido acético se pronuncia, ¿no? Esa acidez, que es lo que muchas veces queremos mantener controlado. ¿Cómo notas en el caso de las habas, la masa madre de habas y este pan de masa madre, cómo notas ese ácido acético, esa acidez? No es tan pronunciada, a diferencia con la de harina, bueno, es que tengo esas dos por el momento en la experiencia, ¿no? Pero con la harina de trigo panadera no es tan pronunciado como, no, o sea, sí tiene, pero no es tan pronunciado el sabor, pues, porque de hecho es como que también el olor de la haba tiene su olor característico, ¿no? Y a veces como que predomina más su olor pero no es tan pronunciado. No. Sí. Aquí, bueno, aquí. Ok, tiene sus tonos verdes, ¿no? Sí, tiene un poquito así como de. Buenísimo, buenísimo. O sea que es bien esponjoso, no es esos panes que uno dice un pan saludable,
pero es un pan Sí. todo tieso, una tabla. No, 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 no. No es así, Sí, ¿verdad? también me ayudó mucho la técnica del tanzón, lo que habíamos comentado anteriormente, que ¿Aplicaste la técnica del tanzón entonces aquí? sí, sí. Buenísimo. Hice Y esa además, parte. disculpa, además veo que tienes puré de papas. O sea, además de la banana, puré de papas y aplicaste tanzón. Sí, 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 sí. O sea, que O tienes sea, tres componentes que le dan suavidad al pan. sí, es que tuve que alearme en eso para conseguirlo, porque como te dije al principio, Quiebralo, quiebralo allí. Ujú. Ok. sí. ¿Cuántas pruebas hiciste en total? Wow, no las conté, pero Incontables. sí hice bastante. Sí hice muchas. ¿Tú te imaginabas que ibas a estar en esto? Jamás, jamás en la vida. Me imaginé que iba a ser un pan, ni siquiera. Bueno, y si a mí en ese momento me hubiesen dicho, tú dentro de tantos años vas a tener una academia online y Yelixa, esa que está contigo ahí, va a ser tu y va a ser este pan, yo no lo hubiese creído, la verdad, porque, bueno, esto he dado tantas vueltas que, bueno, ahora estás aquí, ¿verdad? Haciendo este pan de habas tan saludable, porque veo que los componentes que tiene la harina de habas, utilizaste fue harina integral, no tiene ninguna azúcar refinada, no contiene nada de levadura comercial, tiene su tiempo de fermentación y además utilizaste varios componentes, no se quedó con uno solo, sino que varios componentes que le dan esa glutinidad, sensación de satisfacción como lo da la miel, la banana, porque además de endulzar también ayuda a esa esponjosidad, el puré de papas y de paso el tanzón. De verdad que esto, Yelixa, me parece una fórmula maestra, esto que acabas de hacer. Yo creo que tú tienes ahorita y te estás encaminando por una vía que mucha gente quiere y necesita, que es esta rama de panadería alternativa, de panadería más saludable. Pero no solamente que estás usando un ingrediente rico, sino que utilizaste varias técnicas para hacerlo agradable. Y eso le ha dado muchos puntos a favor a tu pan. Y yo creo que esto puede ir más allá de lo que tú estás viendo ahora. Y sinceramente lo digo, porque muchas personas pueden beneficiarse de esto que estás haciendo. Así que pues no sabemos a dónde, así como no sabíamos lo que iba a pasar hace varios años, ¿verdad? Que íbamos a estar aquí en esta pantalla, en polos casi, no tan opuestos, pero sí estamos lejos, haciendo esto. Yo creo que Dios puede hacer otras cosas más por allí, así que no nos sorprendamos. De verdad te felicito, Yelixa, porque has hecho un excelente trabajo. Y tomaste un ingrediente popular en donde te encuentras, con además muchos nutrientes, muchos beneficios y estás aliándote de él. Me encanta lo que estás haciendo, Yelixa, de verdad me parece muy... Veo esta fórmula, es una fórmula no fácil de hacer, para nada fácil, lo que veo aquí en la fórmula. Y tú contándome todo lo demás, no es un trabajo sencillo de una o dos veces. ¿Okay? Así que te felicito y desde aquí, José, tras cámara y Ana, pues... Ana quería estar por aquí también y ver este trabajo, pero de verdad que te felicito.